¿Alguna vez te has detenido en una gasolinera en medio de la noche? Ese lugar, que durante el día parece tan común y aburrido, cobra una atmósfera distinta cuando el sol se esconde y el silencio se vuelve profundo. Las luces, frías y parpadeantes, iluminan solo lo necesario, dejando largas sombras y espacios oscuros en los que nada parece moverse hasta que lo hace. Hoy te contaré una historia que comienza en una de esas gasolineras perdidas en la carretera, en medio de la nada, cuando menos te lo esperas, cuando crees que solo estás deteniéndote para llenar el tanque. Pero lo que no sabes es que en este tipo de lugares, a veces, la gasolina no es lo único que espera para llenarse. Era cerca de la medianoche cuando David se detuvo en la gasolinera. Venía de un largo viaje y apenas quedaba gasolina en el tanque. La carretera estaba desierta y su única compañía era el viento que soplaba contra su auto y la música baja que trataba de mantenerlo despierto. Mientras apagaba el motor, se dio cuenta de que el lugar estaba casi en completa oscuridad. Solo una luz titilante iluminaba la pequeña tienda, mientras que el resto de las bombas estaban cubiertas de polvo y parecían haber sido abandonadas años atrás. David miró a su alrededor. No había nadie más, ni siquiera un empleado que atendiera. La puerta de la tienda estaba entreabierta, y una vieja campanilla colgaba sobre ella. En ese momento, sintió una extraña presión en el pecho, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Pero el cansancio lo vencía, después de todo, solo era una parada rápida. Entró, esperando encontrar a alguien para pagar y quizás algo de café para seguir su viaje. Al abrir la puerta, la campanilla tintineó, pero ningún sonido le respondió desde dentro. Las luces de la tienda eran mortecinas, y los estantes estaban desordenados, como si nadie los hubiera organizado en días. Había una cafetera en la esquina, apagada, y detrás del mostrador una silla giratoria que daba la espalda al pasillo principal. A medida que avanzaba, David notó un olor extraño en el aire, un aroma rancio, como el de aceite viejo y carne descompuesta. Trató de no pensar demasiado en ello. No quería quedarse ni un minuto más del necesario. «Hola», llamó, intentando ver si alguien respondía. La silla giró lentamente y en ella había un hombre, un empleado de edad avanzada, con una piel tan pálida y arrugada que parecía haber estado sentado allí por horas, quizás días. David dio un paso atrás, sorprendido de que no hubiera notado su presencia antes. El hombre lo miraba fijamente, con unos ojos opacos y una expresión vacía. David trató de ignorar la incomodidad que sentía y le preguntó si podía llenar el tanque. «¿Gasolina?», murmuró el hombre, casi sin mover los labios. «¿Eso es todo lo que necesitas?». David asintió, aunque la pregunta lo incomodaba. ¿Qué más podría necesitar a esas horas en una gasolinera? Sin embargo, algo en la voz del hombre lo hizo dudar. Era como si le estuviera advirtiendo, como si tratara de insinuarle algo que David no alcanzaba a comprender. El hombre se levantó, dejando la silla girando suavemente tras él, y sin decir nada más, comenzó a caminar hacia la puerta. David lo siguió, con un nudo en la garganta que parecía apretarse con cada paso que daba. Al llegar a las bombas, el anciano se detuvo y señaló una de ellas, una bomba vieja y oxidada, con el número 7 pintado en rojo desgastado. David no quería usar esa bomba. Había algo en ella que le provocaba rechazo, pero el hombre insistió, señalándola en silencio con un dedo tembloroso. Resignado, David comenzó a llenar el tanque, notando que el sonido de la gasolina al caer era más fuerte de lo habitual, casi ensordecedor en el silencio de la noche. Entonces, en un parpadeo, el anciano ya no estaba allí. David miró a su alrededor, inquieto, esperando ver al hombre, pero no había rastro de él. Trató de convencerse de que quizá había vuelto a la tienda, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Terminó de llenar el tanque, y cuando se disponía a arrancar el auto, escuchó un golpe sordo proveniente del maletero. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró por el espejo retrovisor, pero el camino detrás de él estaba oscuro y desierto. El golpe se repitió, esta vez más fuerte.
No podía ignorarlo más. Bajó del auto, temblando, y caminó hasta la parte trasera. Sus manos temblaban mientras abría el maletero. Para su sorpresa, estaba vacío. Nada. Ni una señal de que algo hubiera estado allí. Cerró el maletero, pero el miedo ya había comenzado a apoderarse de él. Cuando se volvió hacia el auto, vio algo que lo dejó paralizado. Reflejado en el espejo lateral, estaba el rostro del anciano, mirándolo fijamente desde el asiento trasero, con esa misma expresión vacía, como si fuera una figura de cera. David se lanzó hacia el asiento del conductor, girando la llave con desesperación. El motor tosió, pero no arrancó. Una y otra vez intentó encenderlo, mientras el anciano permanecía inmóvil, mirándolo. Finalmente, el motor rugió y el auto se puso en marcha. David pisó el acelerador, huyendo de aquella gasolinera, sin mirar atrás. Conducía tan rápido como podía, pero cada tanto miraba el espejo retrovisor, temiendo ver de nuevo aquel rostro pálido. Su respiración era pesada, y las manos le sudaban al agarrar el volante. Después de unos kilómetros, se atrevió a mirar por el retrovisor una vez más. Ya no había nadie en el asiento trasero. Soltó un suspiro de alivio, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Pero la tranquilidad le duró poco. Al mirar hacia el tablero, notó que la aguja de la gasolina estaba completamente en cero. ¿Cómo es posible?, pensó, confundido. Había llenado el tanque. Frenó a un costado de la carretera, incapaz de entender qué estaba sucediendo. No podía quedarse allí, en medio de la nada, sin gasolina. Miró a su alrededor, y entonces lo notó, frente a él, al otro lado de la carretera, había otra gasolinera, idéntica a la anterior. Sin quererlo, sus manos giraron el volante, y el auto pareció moverse por sí mismo hacia el nuevo establecimiento. Cuando se detuvo frente a la bomba, una figura salió de la tienda. Era el mismo anciano. Las mismas arrugas, la misma mirada vacía. Esta vez, sin decir una palabra, el hombre simplemente señaló la bomba número 7. David gritó de horror, pero era como si el grito no saliera de su garganta, como si el aire estuviera denso y no lo dejara expresarse. La figura del anciano comenzó a acercarse, y David, aterrorizado, intentó arrancar el auto de nuevo. El motor volvió a toser, negándose a responder. La última cosa que David vio antes de que el mundo se oscureciera fue el reflejo del anciano en el parabrisas, mirándolo con esos ojos opacos y vacíos, mientras una especie de niebla densa comenzaba a cubrir todo a su alrededor. Era como si la misma oscuridad de la noche hubiera cobrado vida, tragándoselo todo. Al día siguiente, la policía encontró el auto abandonado a un lado de la carretera, cerca de una gasolinera. Pero no había rastro de David. Y esa gasolinera nunca había estado allí. Ahora, cada tanto, alguien en la carretera afirma ver una extraña gasolinera abandonada en medio de la noche. Y aquellos que se atreven a detenerse dicen que han visto a un anciano pálido y solitario, con la mirada perdida, como si esperara algo. O a alguien. Algunos creen que fue solo un desafortunado accidente, pero otros están convencidos de que hay algo en esas gasolineras nocturnas, algo que no pertenece a nuestro mundo. Dicen que, si alguna vez te encuentras solo en una carretera desierta y necesitas gasolina, piénsalo 2 veces antes de detenerte en una de esas viejas estaciones. Porque, tal vez, al igual que David, podrías terminar descubriendo que la carretera tiene lugares a los que es mejor no acercarse, nunca. Esta es la historia de Sofía, una joven que estaba viajando sola de regreso a su ciudad después de visitar a su familia en un pequeño pueblo. Era pasada la medianoche, y la carretera estaba solitaria, rodeada de campos y árboles que se extendían en ambas direcciones hasta perderse de vista. Estaba agotada, sus ojos se cerraban, y su cabeza comenzaba a perderse en pensamientos que la hacían descuidar el camino. Fue entonces cuando vio una gasolinera a unos metros de distancia. Decidió parar un momento, no solo para llenar el tanque, sino para despejarse un poco y tomar un respiro.
La estación de servicio parecía anticuada, con una única lámpara encendida sobre las bombas, que proyectaba una luz amarillenta y tenue. El lugar estaba rodeado de una especie de neblina baja que se arrastraba, y una brisa helada le provocó un escalofrío. Pero a pesar de la apariencia del lugar, Sofía se dijo a sí misma que sería solo un momento, llenar el tanque y continuar el viaje. Solo quería terminar esa carretera y regresar a casa. Cuando salió del auto, notó que la gasolinera parecía extrañamente vacía. No había señales de otros autos, y aunque era normal no ver a nadie a esas horas, había algo en el silencio que la inquietaba, un silencio tan absoluto que incluso sus propios pasos parecían ser devorados por la oscuridad. Caminó hasta una de las bombas y comenzó a llenar el tanque, mientras se decía a sí misma que no había nada de qué preocuparse, solo era una estación vieja y abandonada, o al menos eso pensaba. Apenas puso la mano en la manguera, la brisa pareció intensificarse, y por un instante escuchó algo. Era un susurro, bajo y casi imperceptible, como una voz que venía de algún lugar cercano. Sofía miró a su alrededor, pero no vio nada. Sacudió la cabeza y trató de ignorarlo, pensando que era solo el cansancio. Sin embargo, el susurro volvió a oírse, esta vez más claro, un susurro que parecía decir su nombre, Sofía. Su cuerpo se tensó y su respiración se hizo rápida. Sintió que la sangre se le helaba. Es solo mi imaginación, se dijo en voz baja, mientras trataba de concentrarse en llenar el tanque. Pero entonces lo vio, reflejado en la ventana de su auto, un hombre, de pie, al otro lado de la bomba, mirándola fijamente. Vestía un uniforme viejo y desgastado, su rostro estaba cubierto de sombras, y sus ojos parecían no parpadear. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó con una voz áspera que sonó mucho más cerca de lo que debería. Sofía dio un salto y casi soltó la manguera. La voz la había tomado completamente por sorpresa, y no estaba segura de si venía del hombre o de algún rincón oscuro de la gasolinera. Se giró lentamente para verlo de frente, pero, para su sorpresa, él ya no estaba allí. Miró a su alrededor, confundida, pero no había rastro de nadie. Empezó a sentirse incómoda. Se repetía una y otra vez que solo era el cansancio y la oscuridad, que no había nadie allí. Pero apenas volvió la vista hacia el tanque, la figura del hombre reapareció frente a ella, esta vez a solo unos pasos de distancia, mirándola en silencio. Sus ojos eran de un color negro profundo, vacíos, y aunque su rostro estaba inmóvil, Sofía sintió una profunda hostilidad en su mirada. ¿Necesita ayuda?, volvió a decir, con un tono que ahora parecía más una amenaza que una oferta. La joven retrocedió, tratando de contener el pánico. Todo su instinto le gritaba que corriera, que se metiera en el auto y huyera de allí lo más rápido posible. Pero cuando trató de moverse, el hombre levantó la mano, señalando hacia la entrada de la tienda de la gasolinera. «Adentro», dijo, con un tono autoritario. Sin saber por qué, sus pies comenzaron a moverse. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia la tienda. A medida que se acercaba, sentía que el frío en el aire se volvía más intenso, como si cada paso la llevara a una dimensión distinta, a un lugar que no era realmente parte de la realidad. Al entrar, la campanilla sobre la puerta sonó, aunque de alguna manera su eco se prolongó más de lo que debería. La tienda estaba iluminada con luces parpadeantes que apenas permitían distinguir las estanterías y mostradores. Pero lo que más le llamó la atención fue un tablón de anuncios viejo en la pared del fondo, cubierto con recortes de periódicos, fotos y hojas amarillentas. Se acercó, casi como si estuviera en trance, y comenzó a leer los titulares. Desaparecida en la carretera 22, encuentran el auto de un joven en gasolinera abandonada, accidente fatal deja a una familia sin rastros. Uno a uno, cada artículo hablaba de desapariciones y accidentes que habían ocurrido en esa misma carretera, todas relacionadas con esa gasolinera. Las fotos mostraban rostros de personas que se veían felices, personas que, sin saberlo, habían pasado por ese lugar sin nunca volver. En un instante, Sofía entendió lo que esos susurros,
esa presencia y esas sombras querían decirle, era una trampa. Aquellos que se detenían en esa gasolinera no salían de allí. Sintió que una mano se posaba en su hombro, helada y pesada, y el miedo la paralizó. Apenas tuvo fuerzas para girarse, y cuando lo hizo, vio al hombre del uniforme, mirándola con esa misma expresión vacía. «Tu lugar está aquí», con ellos, susurró, señalando las fotos en la pared. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. Sofía gritó, pero el sonido de su voz fue tragado por el vacío, como si estuviera gritando dentro de un pozo sin fin. Trató de correr, de encontrar la salida, pero en la oscuridad solo encontraba más estantes, más pasillos que parecían cambiar de lugar cada vez que daba un paso. Finalmente, agotada, tropezó y cayó. Sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el suelo, como si la gravedad misma intentara atraparla. Fue entonces cuando un último destello de luz apareció, y Sofía pudo ver, frente a ella, una última foto en el tablón. Era ella misma. La misma ropa, el mismo peinado, la misma expresión de terror que ahora tenía en su rostro. Alrededor, otras fotos comenzaban a moverse, rostros atrapados en esas imágenes, condenados a estar allí para siempre. Todo se volvió negro. La policía encontró el auto de Sofía a la mañana siguiente, detenido junto a una gasolinera abandonada en la carretera 22. Dentro del auto no había rastros de ella, solo su teléfono y su bolso en el asiento del copiloto. Los oficiales revisaron el lugar, pero solo encontraron un edificio vacío, en ruinas, como si no hubiera sido usado en años. Sin embargo, uno de los agentes, al revisar el viejo tablón de anuncios, vio algo que lo dejó helado, una foto reciente, de una mujer joven, que parecía mirarlo fijamente. La expresión de terror en su rostro era tan intensa que el agente sintió un escalofrío al ver cómo los ojos parecían seguirlo desde el tablón. No había duda de que era ella. Dicen que, desde aquella noche, si viajas solo en la carretera 22 y decides detenerte en esa gasolinera, puedes escuchar susurros que te llaman por tu nombre. Pero si escuchas atentamente, también podrías oír la voz de Sofía, atrapada entre aquellas paredes para siempre, esperando a que alguien la libere o, tal vez, solo buscando compañía en la eterna oscuridad. Esta historia trata sobre Carlos, un hombre que viajaba de regreso a casa después de una larga jornada laboral. Era tarde, cerca de las 3 de la mañana, y la carretera estaba completamente vacía. A lo lejos, distinguió una pequeña gasolinera iluminada por unas cuantas luces que parpadeaban. Decidió detenerse. Le quedaba poca gasolina y ya había empezado a sentir como el cansancio le pesaba en los ojos. Al acercarse, se dio cuenta de que la gasolinera tenía un aspecto bastante descuidado, como si estuviera abandonada, aunque las luces encendidas y una pequeña máquina de refrescos cerca de la entrada sugerían que aún estaba en funcionamiento. Solo es gasolina, pensó, en 5 minutos ya estaré de vuelta en la carretera. Cuando salió del auto, el frío de la noche lo envolvió, y sintió un extraño malestar en el pecho, como si algo lo estuviera observando. Las sombras proyectadas por las luces tenues parecían moverse con vida propia, pero Carlos sacudió la cabeza y trató de ignorar esa sensación. Caminó hasta la bomba y se dio cuenta de que, en una de ellas, el medidor de gasolina seguía girando, como si alguien la hubiera usado hace unos instantes. Miró a su alrededor, pero no había nadie, ningún otro auto, ni señal de otro cliente. La noche estaba inquietantemente quieta. Sin darle mayor importancia, Carlos levantó la manguera de la bomba más cercana y comenzó a llenar el tanque. Pero, apenas había comenzado, un leve zumbido llenó el aire. Era casi imperceptible al principio, como un murmullo lejano. Instintivamente miró hacia la tienda de la gasolinera, y a través de las ventanas cubiertas de polvo, distinguió una luz encendida. Sintió curiosidad y un extraño impulso de acercarse. Era como si algo en su interior lo empujara a investigar. Dejó la manguera en su lugar, cruzó el pequeño espacio entre las bombas y la tienda, y empujó la puerta de vidrio, que chirrió con un sonido desagradable. El interior de la tienda estaba desordenado.
Había estantes vacíos y otros repletos de productos vencidos, cubiertos de polvo. Pero lo que llamó su atención fue una puerta al fondo, entreabierta, por la que salía una tenue luz parpadeante. Su primer instinto fue retroceder, regresar al auto y marcharse, pero el extraño zumbido continuaba, y parecía provenir de detrás de aquella puerta. El sonido le daba una sensación familiar, una especie de canto casi humano. Avanzó despacio, cada paso resonando en el suelo, como si el eco lo persiguiera. Cuando estuvo frente a la puerta, empujó con suavidad y se encontró con un pequeño cuarto, iluminado únicamente por una vieja televisión de tubo que parpadeaba, mostrando estática. En el centro del cuarto había una silla, y sobre ella, una caja de madera antigua, tallada con símbolos que nunca había visto antes. Carlos se acercó a la caja, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. No sabía qué le impulsaba a abrirla, pero algo dentro de él le decía que tenía que hacerlo. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro, encontró una cinta de vídeo. La cinta estaba etiquetada con una palabra escrita en tinta roja: ayuda. En ese momento, la televisión dejó de mostrar estática. Ahora había una imagen, era la propia gasolinera, captada en blanco y negro, pero extrañamente detallada. Parecía estar viendo una grabación en tiempo real. Miró la pantalla con el ceño fruncido, tratando de comprender lo que estaba viendo. La imagen mostraba su propio auto, estacionado en la gasolinera, y a él, de pie frente a la puerta de la tienda, mirándose a sí mismo desde la pantalla. «Esto no puede ser», pensó. Retrocedió, asustado, pero en la pantalla, él continuaba mirándola fijamente, solo que su rostro en la pantalla no era el suyo. Sus ojos eran vacíos, sus facciones inexpresivas. Lo que veía en la televisión no era él. La figura en la pantalla levantó la mano y comenzó a hacerle señas, como si intentara atraerlo hacia algún lugar. Pero lo peor era la expresión en el rostro de su doble, era una mezcla de desesperación y terror, una súplica muda. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. Retrocedió, alejándose del televisor, y justo en ese momento la pantalla cambió nuevamente. Ahora, mostraba una habitación oscura, con paredes de cemento y una cámara en la esquina. En el centro de la habitación, encadenado a una silla, había alguien. Era él. Se quedó paralizado, viendo cómo la figura en la pantalla, que era idéntica a él, trataba de liberarse de las cadenas. Esto no puede ser verdad, pensó, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que resonó detrás de él. «Ayuda», murmuró una voz grave y rasposa. Carlos giró rápidamente y se encontró con un hombre. Era el mismo de la pantalla, aquel que suplicaba con la mirada vacía. Tenía el uniforme de empleado de la gasolinera, pero su piel estaba pálida, con un tono ceniciento, y su expresión era de agonía. El hombre extendió una mano temblorosa hacia él, como si intentara sostenerse de algo, de alguien. Carlos, paralizado, no podía apartar la mirada. El hombre abrió la boca para hablar, pero de su garganta no salieron palabras, sino un llanto agónico, profundo y desolador. En su boca se formaba un oscuro líquido viscoso que comenzó a gotear. Y mientras caía, el suelo parecía absorberlo, como si la oscuridad misma lo reclamara. «Necesito que me ayudes», suplicó, con un tono apenas audible. Carlos dio un paso atrás, sintiendo que todo a su alrededor comenzaba a girar. La imagen en la televisión cambió una vez más, y esta vez mostraba a la tienda desde afuera. Lo aterrador fue que, en la pantalla, él no estaba en ningún lado. Su auto estaba vacío, y la gasolinera desierta. Miró a la figura frente a él, quien ahora parecía haber envejecido más, su rostro lleno de arrugas, como si la misma desesperación le estuviera consumiendo. «Si no me ayudas, serás tú», dijo el hombre en un murmullo, antes de disolverse en la oscuridad que rodeaba el cuarto. Carlos sintió como una profunda tristeza, mezclada con terror, comenzaba a llenar su pecho. Al salir corriendo de la tienda,
su reflejo en la puerta de vidrio era diferente, con las mismas facciones inexpresivas que había visto antes en la televisión. No pudo detenerse a analizarlo, corrió hacia su auto, subió al asiento del conductor y giró la llave del motor. Este arrancó, pero el sonido era distinto, como si el propio auto estuviera atrapado en la misma pesadilla. Mientras avanzaba por la carretera, cada señal, cada curva, le resultaba vagamente familiar. Todo parecía estar cubierto por una niebla fría, y la carretera parecía no tener fin. Miró el retrovisor, y al fondo, vio la misma gasolinera, acercándose de nuevo como si nunca la hubiera dejado atrás. Con el corazón latiendo a toda prisa, aceleró más, pero cada kilómetro que recorría, la misma gasolinera volvía a aparecer frente a él, como si la carretera lo estuviera llevando de vuelta. Finalmente, se detuvo, abrumado y exhausto, y al levantar la vista, allí estaba, la misma gasolinera, esperando. Salió del auto, incapaz de resistirse, y se dio cuenta de algo aterrador. A través del vidrio de la tienda, pudo ver una figura en el interior, mirando hacia él. Cuando sus miradas se cruzaron, comprendió la horrible verdad, era él mismo, atrapado dentro, su reflejo pidiendo ayuda. La noche cubrió la escena en un manto de oscuridad, y ahora, aquellos que pasan por esa carretera y ven la pequeña gasolinera dicen que, si miras bien, puedes ver a alguien en el interior, alguien que te observa con una expresión de desesperación, esperando que lo liberen. Pero nadie puede hacerlo, porque quien se detiene allí, se convierte en parte de la estación para siempre. Dicen que las carreteras solitarias esconden secretos, pero hay una en particular, donde la oscuridad parece respirar. Es un tramo poco transitado, desierto a altas horas de la noche, y hay una gasolinera en ese tramo que la gente del lugar ha bautizado como el último respiro. Sonia conocía bien ese nombre. Era paramédica, y aunque trabajaba de noche, nunca había tenido una razón para detenerse allí. Pero esa noche, algo cambió. La habían llamado para una emergencia en un pueblo cercano, y tenía que cortar camino a través de la vieja carretera. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y la lluvia caía con furia, envolviendo el ambiente en una mezcla de niebla y sombras, creando figuras fantasmales en la luz de sus faros. El viento arremetía contra la ambulancia, y las gotas repiqueteaban sobre el techo como una advertencia insistente. Sonia miraba el indicador de gasolina, que titilaba en rojo, y su pecho se apretaba al pensar en quedar varada en un lugar tan vacío. Finalmente, vio la luz tenue de la gasolinera a la distancia. Era la misma de la que tantas veces había oído hablar. Detuvo la ambulancia frente a una de las bombas, y en cuanto apagó el motor, el silencio se hizo casi palpable. Todo el entorno parecía congelarse. Solo el zumbido lejano de la lluvia llenaba el aire. Sonia salió y comenzó a llenar el tanque, mirando de reojo la tienda de la gasolinera. A través de las ventanas empañadas, distinguió una figura moviéndose detrás del mostrador. Era extraño ver a alguien trabajando a esas horas en un lugar tan apartado. A medida que la lluvia amainaba, Sonia comenzó a oír algo más, un leve tintineo, como el de unas campanillas al viento. El sonido era suave, casi melodioso, pero extrañamente hipnótico. Sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. Decidió entrar en la tienda para pagar y averiguar de dónde venía ese sonido. Mientras se acercaba, una campanilla sobre la puerta sonó, aunque en el interior no se movía ni una gota de aire. El lugar olía a humedad y aceite rancio. La luz parpadeante revelaba estanterías llenas de productos que parecían olvidados por el tiempo. Al otro lado del mostrador, había un anciano de aspecto frágil, con una piel arrugada y ojos hundidos, casi como si perteneciera al lugar desde siempre. «Buenas noches», saludó Sonia, con una mezcla de nerviosismo y cortesía. El anciano la miró fijamente. Su voz era un susurro seco. «¿Qué te trae a esta hora, muchacha?», preguntó sin apartar los ojos de ella. Sonia explicó rápidamente, mencionando la emergencia y el tanque vacío. El anciano asintió con lentitud, pero sus ojos no mostraban ninguna emoción, solo una quietud que la incomodaba.
Te vendrá bien un descanso. Este camino hizo una pausa, y su mirada se volvió extrañamente intensa. Tiene formas de llevarse a quien no está atento. Sonia intentó sonreír, pensando que el hombre solo quería asustarla. Pero entonces, de algún rincón oscuro de la tienda, volvió a escuchar el tintineo de las campanillas, más fuerte esta vez, como si el sonido viniera de algún lugar profundo. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de sonar casual, aunque sentía un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano no respondió, solo señaló hacia un pasillo al fondo de la tienda. Había una puerta entreabierta. Desde allí, el sonido de las campanillas parecía llamarla. Contra todo instinto, Sonia caminó hacia la puerta. Su mente le decía que se diera la vuelta y regresara a la ambulancia, pero algo en el tintineo la atraía. Cuando empujó la puerta, se encontró con un cuarto oscuro, donde apenas una bombilla temblorosa colgaba del techo. En el centro de la habitación había una serie de objetos sobre una mesa: relojes, llaves, anillos, incluso una placa de identificación de algún trabajador. Todos parecían objetos abandonados, pero cada uno estaba acompañado por una fotografía en blanco y negro. Al acercarse, Sonia notó que cada foto mostraba un rostro diferente, personas de todas las edades, todas con una expresión de tristeza y desesperación. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue encontrar, entre todas esas fotos, una imagen suya, tomada claramente esa misma noche. Estaba en su uniforme de paramédica, con el mismo peinado y la misma expresión cansada. Era imposible. Ella no recordaba haberse tomado una foto, y mucho menos haberla dejado allí. La imagen la desconcertó, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano en su hombro. Sobresaltada, se giró rápidamente y se encontró con el anciano, parado justo detrás de ella. Muchos vienen aquí sin saber lo que buscan, y terminan dejando algo de sí mismos, dijo él en voz baja. Sonia retrocedió, sintiendo que el aire se volvía pesado. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. Miró una vez más la foto sobre la mesa, y se dio cuenta de algo aún más perturbador: la imagen comenzaba a cambiar. Su rostro en la foto mostraba ahora una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Era una expresión que no había puesto, aún. Se dirigió hacia la puerta, pero el anciano bloqueó su salida con una mirada que parecía decirle que no había escapatoria. Con un susurro, dijo: «Hay una deuda aquí, muchacha. Este lugar necesita almas que lo recuerden». Sonia, aterrada, forcejeó hasta abrirse paso hacia la salida. El tintineo de las campanillas era ensordecedor, y al salir corriendo de la tienda, sentía como si el sonido la siguiera. Abrió la puerta de la ambulancia y se lanzó al asiento del conductor. Arrancó el motor, y mientras aceleraba, vio a través del retrovisor que el anciano la miraba desde la puerta de la tienda, su figura distorsionada y oscura. Aceleró por la carretera, y conforme avanzaba, sintió un leve alivio. Pero entonces, las campanillas volvieron a sonar. No en la tienda, sino dentro de la ambulancia, justo detrás de ella. La piel se le erizó y, al mirar por el espejo, vio algo que la dejó sin aliento. Había alguien en la parte trasera, una figura oscura y borrosa, como una sombra que se movía lentamente hacia ella. Sonia quiso detenerse, pero algo le decía que no lo hiciera. Miró al frente, y lo que vio le heló la sangre: la gasolinera, nuevamente frente a ella. Como si no hubiera avanzado ni un solo kilómetro. Pisó el acelerador, intentando dejarla atrás, pero tras un rato, el tanque de gasolina marcó vacío. La misma estación, el mismo anciano esperándola. Como si el lugar estuviera hambriento de su presencia. Sonia comprendió, en ese momento, que no había escapatoria. La carretera era un círculo infinito, y el último respiro la había atrapado. Dicen que, desde esa noche, si viajas por ese camino solitario a altas horas y ves esa gasolinera en medio de la nada, nunca te detengas. Algunos aseguran haber visto la ambulancia de Sonia,
estacionada en el mismo lugar, con las luces parpadeando en la oscuridad, como un recordatorio eterno de que nadie escapa de la llamada de las campanillas. Para quienes deben viajar de noche, las paradas en gasolineras suelen ser un alivio, pero también esconden secretos. Esta historia comienza con un joven llamado Joaquín, quien, tras un largo viaje de regreso a casa después de visitar a unos amigos, se vio forzado a detenerse en una gasolinera en medio de la nada. Era cerca de las 3 de la madrugada, y se encontraba en una carretera secundaria que le recomendó un amigo como atajo. La gasolinera parecía ordinaria a simple vista, pero tenía algo extraño, estaba demasiado iluminada para un lugar tan apartado. Todas las luces, tanto en la tienda como en las bombas, brillaban con una intensidad poco usual, dándole un aire antinatural, como si la noche misma estuviera luchando por mantenerla en la penumbra. Joaquín sintió una leve inquietud en el pecho, una sensación de que algo iba mal. Pero el nivel de gasolina marcaba casi vacío, y no tenía opción. Al salir del auto y acercarse a la bomba, sintió el aire helado contra su piel, como si de repente el clima hubiera cambiado. El lugar estaba completamente desierto. Sin embargo, cuando se disponía a llenar el tanque, un sonido rompió el silencio, el crujido de pasos sobre la grava. ¿Necesitas ayuda?, preguntó una voz masculina. Joaquín dio un respingo, sorprendido. Se giró y vio a un hombre mayor, vestido con el uniforme de la gasolinera, parado junto a él. Su rostro estaba cubierto de arrugas, y su piel tenía un tono grisáceo, casi enfermizo. Pero lo más perturbador era su sonrisa, demasiado amplia, demasiado fija, como si no fuera del todo humana. No, estoy bien, solo voy a llenar el tanque y seguir mi camino, respondió Joaquín con una leve sonrisa incómoda. El hombre se limitó a sentir, aunque mantuvo la vista clavada en él, sin pestañear. Joaquín intentó ignorarlo y comenzó a llenar el tanque, tratando de no mirar demasiado a ese extraño empleado que se había quedado de pie junto a él, observándolo. Cuando terminó de llenar el tanque, se dirigió a la tienda para pagar. Sentía el peso de la mirada del hombre en su nuca, y apuró el paso. Dentro de la tienda, el aire estaba cargado con un extraño olor, una mezcla de moho y gasolina. Los estantes estaban desordenados, llenos de productos que parecían viejos y cubiertos de polvo. El ambiente parecía detenido en el tiempo. Se acercó al mostrador, pero no había nadie. Tocó la campana de servicio, y un sonido metálico resonó en el silencio, haciéndolo sentir aún más solo en aquel lugar. Esperó unos segundos, pero nadie apareció. La incomodidad comenzaba a convertirse en un nudo en el estómago. Dio la vuelta para marcharse, y entonces, algo llamó su atención. Sobre el mostrador, al lado de la caja registradora, había una pequeña libreta. En la portada, en letras gruesas y desprolijas, alguien había escrito, «Registros de los atrapados». La curiosidad venció al miedo y Joaquín abrió la libreta. En la primera página, encontró una lista de nombres, fechas y horas. Lo extraño era que los nombres no estaban completos, cada uno parecía haber sido escrito a la prisa, solo con iniciales, pero al lado de cada uno había palabras como desaparecido, visto por última vez, o simplemente perdido. Sintió un escalofrío recorrerle la columna, y cuando pasó la página, encontró algo más perturbador. Había fotos Polaroid pegadas, una tras otra, y en cada una de ellas aparecían personas paradas justo donde él estaba ahora, en la tienda, mirando hacia la cámara. Todos con la misma expresión perdida y aterrada en el rostro. Al pasar las páginas, cada foto era más aterradora que la anterior. Pero en una de las últimas, Joaquín reconoció a alguien, era su amigo Gabriel, el que le había recomendado el atajo. Su rostro en la foto reflejaba un miedo indescriptible, como si hubiera visto algo que le había robado el alma. Joaquín sintió una mezcla de angustia y horror. No podía ser él, eso debía ser una coincidencia. En ese momento, la campanilla sobre la puerta de entrada sonó. Se giró rápidamente y vio al mismo hombre que había estado junto a él en las bombas. Pero algo había cambiado.
Ahora su piel parecía más pálida, y sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban una tristeza y un dolor profundos, como si llevara siglos atrapado en ese lugar. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó el hombre, con una voz fría y áspera. Joaquín sintió un impulso de huir, pero estaba paralizado. Todo su cuerpo temblaba. Su corazón latía a 1000 por hora, y solo atinó a balbucear. ¿Qué le pasó a Gabriel? El hombre sonrió, pero esta vez no era una sonrisa amable. Era una sonrisa rota, una mueca que parecía mezclar dolor y satisfacción. Aquellos que pasan por aquí sin saber a dónde van, a veces terminan perdiéndose en el camino, susurró el hombre, acercándose. Esta gasolinera atrapa las almas perdidas, y las conserva para siempre. La luz de la tienda parpadeó, y por un instante, Joaquín sintió como si todo a su alrededor se distorsionara. Las estanterías parecían alargarse, como si estuvieran vivas, y las sombras en las esquinas se movían, extendiéndose hacia él. En un último acto de desesperación, Joaquín salió corriendo de la tienda y se subió al auto. Arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo, con la única intención de alejarse de ese lugar. Mientras conducía, el terror comenzó a disiparse ligeramente, aunque sus pensamientos seguían confusos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Sin embargo, su alivio fue breve. Tras varios minutos conduciendo, miró por el retrovisor y vio algo que lo hizo helarse. A la distancia, las luces de la gasolinera aparecían nuevamente. Debe ser otra, pensó, tratando de convencerse. Pero a medida que se acercaba, reconoció el mismo letrero, las mismas bombas, y al mismo hombre parado en la entrada, mirándolo. Joaquín continuó conduciendo sin detenerse, tratando de escapar una y otra vez, pero cada pocos kilómetros, la gasolinera reaparecía, idéntica, implacable. Era como si el lugar lo estuviera atrapando, como una prisión sin paredes. Finalmente, extenuado y con el combustible agotándose, Joaquín se detuvo frente a la gasolinera por última vez, sabiendo que no había escapatoria. Cuando bajó del auto, sintió un peso en su pecho, como si algo invisible lo obligara a entrar. Al pasar junto al mostrador, el anciano estaba allí, esperándolo, con la misma sonrisa sombría. «Bienvenido de nuevo, Joaquín», dijo con un tono casi compasivo. «Ahora eres uno de los nuestros. Dicen que, si te adentras demasiado en las carreteras secundarias en noches de luna nueva, puedes ver la gasolinera de Joaquín. Pero si llegas a detenerte, tu rostro también podría terminar en las páginas de la libreta, como uno más de los atrapados. Las gasolineras de carretera suelen ser paradas rápidas, simples y sin sorpresas. Pero hay una historia que ronda sobre un lugar particular, una gasolinera que solo aparece cuando la niebla es densa y la oscuridad parece querer devorar el mundo. Esta es la historia de Raúl, un hombre que había salido tarde del trabajo en su camioneta, tomando un atajo hacia su hogar. La carretera era solitaria, y la niebla comenzaba a cubrir todo el camino, engullendo los árboles, los postes y las curvas a su alrededor. Raúl revisó el tanque de gasolina. Para su sorpresa, estaba casi vacío. Sabía que le faltaban kilómetros para llegar a una estación, pero en ese momento, entre la niebla, apareció una luz. Era tenue, pero suficiente para que sus esperanzas se levantaran. A medida que avanzaba, distinguió la silueta de una gasolinera vieja, con un letrero iluminado que decía «Gasolinería El Refugio». Jamás había oído hablar de ella, pero en ese momento no le importó. Estacionó la camioneta y salió al aire frío, caminando hacia la tienda de servicio. Alrededor solo había silencio, salvo por el leve murmullo de la niebla rozando el suelo, y la luz de los postes parpadeando con un brillo tenue. Parecía un lugar abandonado, pero el letrero de «Abierto» brillaba rojo en la entrada. Raúl empujó la puerta, y una campanilla sonó, rompiendo la quietud. El interior de la tienda estaba impecable, inusualmente limpio, y los estantes estaban ordenados y llenos de productos de aspecto anticuado, latas de soda de marcas que no había visto en años, bolsas de papas descoloridas, revistas amarillentas, como si todo el lugar perteneciera a otra época.
Pero lo que más le llamó la atención fue el hombre detrás del mostrador. Era un anciano de cabello blanco, con una piel arrugada que casi parecía papel, y unos ojos opacos que parecían no mirar realmente. «Buenas noches», saludó Raúl, tratando de sonar calmado. «Necesito gasolina». El hombre asintió con lentitud, pero no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos recorrieron a Raúl de arriba a abajo, con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto, casi incómodo. Finalmente, el anciano habló con una voz áspera y le señaló una de las bombas. «Llena tu tanque, joven. Aquí, siempre tenemos lo que necesitan los viajeros». Raúl sintió un escalofrío, pero intentó ignorarlo. Salió a llenar el tanque, y mientras lo hacía, miraba hacia los alrededores. La niebla se había vuelto más densa, casi como si lo envolviera, haciendo imposible ver la carretera detrás de él. En un momento, creyó ver una figura moverse entre la niebla, una silueta que parecía acecharlo desde la oscuridad. Respiró hondo, diciéndose que era solo su mente jugándole una mala pasada, y apuró la carga de gasolina. Al terminar, se dirigió nuevamente al interior para pagar, pero esta vez notó algo más extraño aún. Al cruzar el umbral de la tienda, el anciano ya no estaba en el mostrador. En su lugar, había una joven de aspecto perdido, con una expresión de tristeza en su rostro. Raúl sintió una inquietud inexplicable. La chica no parecía estar trabajando allí, más bien parecía atrapada. «Disculpa, ¿sabes dónde está el encargado?», preguntó, tratando de romper el silencio opresivo. La joven lo miró con unos ojos que reflejaban un sufrimiento que no podía explicar. Sus labios se movieron apenas, pero su voz salió como un susurro. «No deberías estar aquí». Raúl sintió un escalofrío, y un impulso irracional le hizo querer salir corriendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la chica agregó: «Este lugar es una trampa, muchos de nosotros hemos intentado escapar, pero no hay salida». La confusión se transformó en miedo. Retrocedió un paso, y entonces notó algo terrible. En una pared junto al mostrador, había un enorme mural de fotos. Eran Polaroids antiguas, de personas sonrientes y despreocupadas, todos frente a esa misma gasolinera. Pero en las fotos más recientes, las sonrisas habían desaparecido. Los rostros reflejaban miedo, tristeza, y entre ellos reconoció a la joven que estaba parada frente a él. Sin comprender del todo lo que estaba pasando, se giró para preguntar, pero la chica había desaparecido. La tienda estaba vacía. El silencio era abrumador, y solo el zumbido de las luces parpadeantes rompía el aire. Raúl sintió un nudo en el estómago, y empezó a avanzar hacia la salida. Pero antes de alcanzar la puerta, el anciano volvió a aparecer, como surgido de la nada. «¿Te vas sin pagar?», preguntó el anciano con una voz tan profunda que parecía reverberar en las paredes. Raúl, temblando, sacó unos billetes y los dejó sobre el mostrador, sin decir nada. Solo quería salir de ahí. Cuando empujó la puerta y salió al exterior, notó algo que lo paralizó. La niebla, que antes parecía envolvente pero contenida, ahora lo rodeaba por completo, como una muralla que no dejaba ver más allá de unos metros. Subió rápidamente a la camioneta y encendió el motor. Miró una última vez hacia la tienda, y allí estaban el anciano y la joven, observándolo desde la ventana. Algo en sus miradas le hizo entender que, para ellos, él ya pertenecía a ese lugar. Pisó el acelerador y se adentró en la niebla, con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de peligro no desaparecía, como si esa niebla densa tuviera vida propia, como si intentara arrastrarlo de vuelta a la gasolinera. Condujo durante minutos que le parecieron horas, sin ver el final de la niebla. Finalmente, a lo lejos, distinguió una luz. Pensó que al fin estaba llegando a otra estación o a un área habitada. Pero a medida que se acercaba, su esperanza se desmoronó. La misma gasolinera, el refugio, con su letrero brillante y esa atmósfera imposible. Raúl frenó,
incrédulo, mirando el lugar. Era imposible que hubiera regresado, había estado conduciendo todo el tiempo en línea recta. El terror se apoderó de él, y cuando miró por el retrovisor, vio a la joven parada detrás de su camioneta, con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, ayúdame a salir», suplicó ella, con un tono desesperado. Raúl cerró los ojos, tratando de recuperar la calma. Esto no podía estar pasando, era una locura. Intentó avanzar nuevamente, pero el motor se apagó, y por más que giraba la llave, la camioneta no respondía. Se quedó allí, sin escape, sintiendo la presión de algo intangible a su alrededor. Al abrir los ojos, vio que el anciano estaba de pie junto a la ventana del conductor. Lo miraba con una sonrisa que destilaba maldad, una sonrisa de alguien que ya lo había visto todo. «Bienvenido al refugio, Raúl». La voz sonaba calmada, pero sus palabras tenían un tono de sentencia final. «Ahora eres parte del lugar». Raúl intentó gritar, pero no salió sonido alguno. La niebla comenzó a rodear la camioneta, y las luces de la gasolinera parpadearon una última vez antes de apagarse. Al día siguiente, en la carretera, encontraron su vehículo, vacío, estacionado a un lado del camino, como si hubiera sido abandonado. Dicen que, si viajas por esas carreteras solitarias y te encuentras con una gasolinera llamada El Refugio, envuelta en niebla, no te detengas, no mires hacia atrás, porque una vez que entras, ya no sales. Dicen que las gasolineras de carretera son lugares de paso, sitios temporales donde las historias de los viajeros apenas rozan las paredes antes de desaparecer. Pero, ¿qué pasa cuando una de esas historias se queda atrapada, aferrada a las sombras y al silencio de la noche? Esta historia es sobre Carla, una joven que viajaba de regreso a su ciudad después de asistir a un evento familiar. Era tarde, pasada la medianoche, cuando su auto empezó a fallar en una carretera rodeada de nada más que árboles y niebla. El indicador de gasolina estaba casi en rojo. Buscó en su celular, pero no había señal. Era la clase de noche en que cada crujido del viento o cada sombra parece esconder algo más. Entonces, casi como si el universo respondiera a sus pensamientos, una luz tenue apareció en la distancia. Una gasolinera. Sin dudarlo, Carla condujo hacia ella, agradecida de haber encontrado un lugar donde detenerse antes de quedarse completamente varada. La gasolinera parecía anticuada, como si no hubiese sido renovada en décadas. Sin embargo, había algo en ella, una atmósfera pesada, un aire cargado de un silencio incómodo. Al bajarse, Carla miró alrededor. No había otros autos, y la tienda estaba a oscuras. Pero la única bomba de gasolina tenía una luz parpadeante que iluminaba los alrededores, apenas lo suficiente para dejar ver los bordes de la niebla. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que algo parecía estar mal. La bomba estaba cubierta de polvo y marcas de oxidación, como si nadie la hubiera usado en años. Sin embargo, el letrero luminoso indicaba que aún había servicio. Al mirar el surtidor, vio algo que la hizo frenar en seco. En la parte superior, alguien había grabado un mensaje en la pintura, a mano, con letras temblorosas. Decía, «No estás sola». La frase le heló la sangre. Miró alrededor y trató de convencerse de que era solo una broma de algún otro viajero aburrido. Comenzó a llenar el tanque, mientras una sensación de inquietud crecía dentro de ella. En ese momento, escuchó un sonido proveniente del otro lado de la bomba, un suave crujido, como si alguien estuviera caminando. Contuvo la respiración y miró, pero no había nadie. Sin embargo, cuando se giró de nuevo hacia la bomba, había una nueva frase escrita, justo encima de la anterior: «No debes confiar en lo que ves». Carla dio un salto hacia atrás. Nadie había estado ahí. ¿Nadie podría haber escrito eso tan rápido, o sí? Su mente se debatía entre la lógica y el miedo, tratando de encontrar una explicación mientras el nerviosismo se transformaba en terror. Decidió apresurarse y regresar al auto, pero al voltear, vio algo aún más inquietante.
La tienda de la gasolinera estaba ahora iluminada, y a través de la ventana, pudo distinguir una figura mirándola desde dentro. Era un hombre, de unos 50 años, con el rostro inexpresivo y una mirada vacía, como si solo estuviera ahí por costumbre, sin una verdadera razón. Carla dudó por un instante, pero luego se armó de valor y decidió entrar para pagar la gasolina, y preguntar si podía usar el teléfono. Empujó la puerta de la tienda, y una campana sonó, reverberando en el aire como si el sonido estuviera atrapado. El hombre estaba detrás del mostrador, inmóvil, como si la hubiera estado esperando. «Buenas noches», dijo Carla, con una voz insegura. «¿Hay algún problema con la bomba?» Porque vaciló al recordar las palabras grabadas. El hombre asintió lentamente, sin apartar la vista de ella, y luego le indicó el teléfono detrás del mostrador. «Tome, pero no funcionará». Carla, perpleja, se acercó al teléfono. Levantó el auricular y escuchó el sonido vacío, una estática baja, y de pronto, una voz entrecortada empezó a susurrar. No pudo distinguir palabras claras, pero sintió que la voz la llamaba por su nombre. Colgó de golpe, y miró al hombre, buscando una explicación, pero él permanecía inmóvil, con una leve sonrisa. «Aquí, los viajeros suelen escuchar sus propios pensamientos», murmuró, en tono enigmático. «Aunque a veces también pueden escuchar los pensamientos de aquellos que ya no están». Carla retrocedió, sintiendo que el pánico empezaba a ahogarla. Fue entonces cuando notó algo aún más aterrador. En las paredes de la tienda, a su alrededor, colgaban fotos de otras personas, como una especie de mural de recuerdos. Al acercarse, notó que todas las fotos mostraban a viajeros, parados exactamente donde ella estaba ahora, frente al mostrador. Lo más perturbador era que todos miraban directo a la cámara, con expresiones de sorpresa o miedo, y en la esquina de cada foto había una fecha, la fecha de ese mismo día, cada uno con un año diferente. Carla miró las fotos, intentando convencerse de que era alguna broma elaborada. Pero entonces encontró una fotografía que la dejó helada. En ella aparecía ella misma, con su misma ropa y la misma expresión de horror que tenía en ese momento. En la esquina, la fecha de ese día, apenas unos minutos antes. Retrocedió, y el hombre sonrió levemente. «Todos dejamos una huella aquí, solo algunos logran salir, si se dan cuenta a tiempo». Carla no quiso escuchar más. Salió corriendo de la tienda, sin mirar atrás, con el corazón latiéndole a mil. Al subirse a su auto y arrancarlo, miró por el retrovisor y vio que el hombre la observaba desde la puerta, inmóvil, casi satisfecho. Pisó el acelerador, alejándose lo más rápido que pudo, sintiendo que la niebla se cerraba a su alrededor. Conducía sin rumbo, solo queriendo alejarse, hasta que finalmente vio otra luz en el camino. Pero cuando se acercó, su estómago se hundió al ver que era la misma gasolinera. No podía ser, no había hecho ningún giro, y aún así, había vuelto al mismo lugar. El hombre seguía ahí, esperando, con la misma sonrisa. Esta vez, había otra figura junto a él, una mujer de cabello largo y oscuro, que la miraba con tristeza. Carla aceleró otra vez, pero cada vez que avanzaba unos kilómetros, volvía a aparecer frente a la gasolinera, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable. Finalmente, extenuada, se detuvo y salió del auto, casi en lágrimas. La mujer de cabello oscuro se le acercó lentamente, y Carla notó que era igual a ella, como un reflejo distorsionado. «Somos las huellas de aquellos que pasan por aquí, atrapadas en el mismo instante», dijo su reflejo, con una voz que sonaba como un eco. «Pronto, tú también te convertirás en un recuerdo, uno más entre estas paredes». Carla sintió que todo su cuerpo se debilitaba, y cuando miró hacia el reflejo en la ventana de la tienda, vio que ya no era ella misma, sino una figura borrosa, atrapada en esa neblina, que observaba a otro viajero, un joven recién llegado, entrando a la tienda para preguntar por gasolina. Dicen que esa gasolinera aparece en noches de niebla espesa, cuando las almas solitarias buscan un lugar de descanso, y que aquellos que entran no siempre logran salir. En el reflejo de la tienda, puedes verlos,
figuras atrapadas en un ciclo eterno, esperando a su siguiente reemplazo.